Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, segundo vivo del día de hoy y falta otro más. Así que en el día de hoy, para todos ustedes, con todo mi amor, tres encuentros hermosos, no se lo pierdan. Bueno, ahora vamos a estar con Edgardo, pero quiero poner el título del tema de hoy. Una espiritualidad práctica. Vamos a ponerlo desde ahora. Espérate. Una, vamos a pegarlo. Espiritualidad práctica. Perfecto. Lo pegamos acá. Así, así, saludos para vos también, Cuba. Les doy un beso a todos los que se van sumando. Vamos a ver si ya está Edgardo, así no perdemos el tiempo. Acá está. Ojalá lo pueda ver. Pero bueno, se hace lo que se puede también. ¿Vieron? Es así. ¿Cómo estamos? ¿Ven? Ah, Edgardo lo veo. Te veo, Edgardo. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenido, bienvenido a este encuentro del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema re lindo, ¿no? Sobre una espiritualidad práctica. ¿Qué tendría que ser práctico, no? Así es, pues, así es. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien, contenta que aceptaste venir. No, gracias, muchas gracias. Siempre es rico conversar contigo. Gracias, Edgardo, gracias. ¿Qué opinas de esto, De- de- de que hay personas que complican, que el espíritu es complicado? Yo creo que el humano es más complicado que el espíritu, ¿no? sí, bueno, lo que pasa es que la palabra espíritu es como muy amplia y, y a veces uno se pierde en las definiciones, en los conceptos, en lo que significa y se relaciona con la vida, entonces ahí la gente se empieza a enredar. En este caso, digamos, lo que yo te planteé que conversemos, espiritualidad práctica, en el fondo es, bueno, por un lado, quizás profundizar qué significa conciencia, por darte un ejemplo, y también y qué tiene que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es el desarrollo de conciencia. ¿Y por qué práctica? Porque estamos aquí viviendo una experiencia práctica, ¿no? En la materia, no puede ser una experiencia teórica, no sacamos nada con llenarnos de información. Al final nos vamos a ir con nada porque la información no se va a poder materializar. Entonces, eso es un poco la espiritualidad práctica, es decir, aprender a experimentar un trabajo de conciencia en el día a día, en la practicidad. Y bueno, para eso significa lo que te decía antes, primero quizás que conversemos qué significa la espiritualidad o el desarrollo de conciencia, para ahí entrar ahí como en lo práctico. Por lo menos para mí, en el fondo, el trabajo en esta vida es desarrollar conciencia. El Mm. objetivo principal es desarrollar conciencia, porque a través del desarrollo de conciencia estás aportando a la creación, al creador, al que sea, porque conciencia tiene que ver también con estar conectado con la esencia, con lo que somos esencialmente. Conciencia tiene que ver también con estar en el momento presente. Entonces, quizás podríamos partir también lo que significa estar inconsciente o estar programado. Tú, Total, total. ándame, Es tremendo, porque esto te lleva a preguntar más cosas, ¿no? Porque ¿en qué momento nos desconectamos? O si en algún momento estuvimos conectados a partir de que vinimos obviamente a la Tierra, ¿no? Porque en el cielo, o en la parte donde a ser cercanos de Dios, estamos, somos un pedacito de Dios, estamos conectados con ese amor y todo lo que se siente. Pero ¿en qué momento se desconectó? ¿Una vez que nos hicimos humanos? bueno, lo que sucede es que llegamos conectados porque llegamos como esencia y llegamos con nuestra madre, ¿no es cierto? Y ahí somos esencia. Si uno es cosa de ver a un pequeño, a un bebé, es pura esencia, es nomás. Pero yo creo que el sistema con el cual vivimos, en la forma, nos desconectamos y vivimos prácticamente hipnotizados, tal como, o como sonámbulos. Un sonámbulo puede vivir siempre, se despierta en la noche, camina, hace de todo, pero al final, al otro día en la mañana no se acuerda de nada de lo que hizo. Vivimos igual. ¿Y por qué? Porque
estamos requiete programados mentalmente, emocionalmente, socialmente, a través de nuestro sistema de creencias, a través de la educación. Estamos formateados, estamos formateados. Entonces la espiritualidad práctica tiene que ver con eso, es decir, primero que nada con empezar primero a observar que estamos formateados, que estamos programados. Eso ¿Por es lo quién? primero, sí. ¿Por quién? Primero por los padres. Claro, por los padres, por el sistema, por lo social, por nuestra forma de pensar, Qué que no, loco, ¿no? Porque desmenuzando cada vez más uno dice, bárbaro, mis padres, en la mayoría de los casos, no vamos a hablar de una familia donde quieren tener un hijo, donde viene del amor, vamos a tomar ese caso, viene del amor, y los padres deciden, ponele, bautizarlo, vamos a hablar también de la religión cristiana, ¿no es cierto? Lo bautizan, y de repente vamos un poco más allá, lo llevamos a un colegio católico para que esté conectado con la energía de Jesús, ponele, ¿no? O sea, se me van ocurriendo cosas en el camino. Y eso de cuando uno entra en esa historia de la religión, en este caso nombré la católica, ¿no te parece que nos desconecta un poco más de esa parte del espíritu? Porque, bueno, empezamos a entender, a conectarnos con que nosotros somos culpables, empezamos a conectarnos que Jesús murió por nuestra culpa, y un montón de cosas más, un montón de informaciones que son como fuertes para recibir. exactamente, exactamente. Bueno, es parte del sistema de creencia y parte del sistema cómo nos van adoctrinando. Por supuesto, las ideologías nos ponen ciegos. Los Claro, dogmas, nos van llegando, o sea, nacemos sin pelo, a ver si está bien Edgardo, nacemos sin pelo y a medida que vamos creciendo nos van colocando velitos y después es nuestro trabajo sacarlos, sería. es, es así, es así. Lo que pasa es que a medida que va avanzando la edad y los tiempos, cada vez más difícil, porque estamos ya muy domesticados en las distintas áreas. Piensa en la pura educación. El colegio es un sistema de información que te entrega pura información nomás. Claro, No te hace reflexionar, muy poco. Hay ciertos colegios que sí lo hacen, pero son las minorías. Eh, pero en general es una información absolutamente programada también, la cual los chicos se aburren, uno se aburre en el colegio, porque te entregan hoy día más que nunca que toda esa información está en internet, está en la web, está en todos lados. Y ahí ya uno ya te programaron educacionalmente con cierta cantidad de información y no te dejan pensar que, de hecho, uno de los principales enemigos lo plantea Eckhart Tolle con El poder de la hora. No sé si lo has escuchado, un gran filósofo alemán. Él dice que nuestro principal enemigo son los pensamientos, claro. eh, es nuestra forma de pensar. Y eso tiene que ver con esto, tiene que ver con la mecanicidad, porque ya estamos con tanta información que es programada, no es una información reflexiva, es una información que se te la introducieron. Finalmente vamos reaccionando de acuerdo a ese tipo de pensamiento, que son pensamientos automáticos, Mm, de acuerdo a la información. Y ahí está la ideología, ahí están los dogmas, ahí está la historia familiar, sin duda también, lo sí, social, cuál vive, lo que está bien, lo que está mal, el tema de las dualidades. Y después ya empezamos a generar, o sea, yo he trabajado, por ejemplo, un tiempo observar los hábitos que uno tiene. Y uno está lleno sí, de hábitos, la forma de pensar, mentales, hábitos emocionales, hábitos físicos, etcétera. Todos esos hábitos son programados, te hacen ser cada vez más robótico de una u otra forma. Entonces, primero que nada, el trabajo para poder hacer una espiritualidad práctica es saber lo que no es una espiritualidad, eh, y ver cómo estamos de programados mentalmente, lo que te decía recién. A ver, ¿mis pensamientos son propios o son solamente ahí programados creencia. que estoy repitiendo y que me engancho con los mismos temas, emocionalmente me caen mal las mismas personas o me enojo por lo mismo? eh, en términos de salud, mi cuerpo, qué sé yo, si estoy muy con mucha inercia, con flojo,
no hago ejercicio o me alimento mal y sigo con lo mismo. Y así lleno de habitualidades que nos hace muy difícil entrar a un camino de un poquito más de conciencia. Que significa la conciencia, significa en el fondo el ir conociendo cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros en este mundo. Y la pregunta sería, ¿cómo funciona, Edgardo, el mundo? ¿Y cómo funcionamos nosotros? ¿No somos esclavos del mundo? De un mundo, del mundo al cual estamos adoctrinados, que se puede decir que es como una Matrix, ¿no es cierto? Como en la película, que de alguna u otra forma eh, ese mundo te va programando en todas las áreas. Entonces, uno parte del análisis de saber cómo funciona el mundo es saber que esa parte funciona y que nos programa el sistema. Sin entrar a la cosa conspirativa de quién lo hace o quién no lo hace, sino, pero sí funciona así. Entonces, primero, comprender esa parte del mundo y después comprender la otra parte, que en el fondo nosotros, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Cuál es el sentido más profundo? Claro. ¿Por qué estamos instalados en la materia, en la tierra? ¿Y qué significa un poco lo que siempre han planteado los grandes iniciados, los grandes sabios, que es el desarrollar la conciencia, el despertar, el abrir los ojos, el darse cuenta qué es lo que somos esencialmente? Entonces ahí ya viene un doble trabajo, que en el fondo el seguir autoobservándose cómo uno está funcionando en este sistema, observarse bien a sí mismo también respecto a cuáles son los aspectos más limitantes, cuáles son nuestros defectos, qué cosas nos limitan en la vida. Y por otro lado, ahí se empieza a abrir la otra puerta, que es la conciencia, el despertar, que te empiezas a dar cuenta que la vida tiene una trascendencia mayor que esa Matrix. Entonces, ahí lo que requerimos, que también es un trabajo, sin duda, el empezar a desidentificarse, es decir, como desdoblarse, se puede decir. Claro. Estar en los dos mundos. O sea, nosotros estamos en este mundo físico, en este mundo material, y no lo podemos evadir. No sacamos nada con irnos al monte Tíbet, a cualquier lado y olvidarnos, porque no estamos cumpliendo con nuestra tarea aquí, porque por algo estamos, ¿cierto? Pero por otro lado, el darse cuenta que eso no es todo, que eso no es todo. Entonces, qué sé yo, ahí tienes trabajo en todas las áreas. Por ejemplo, en lo emocional, no sé, si yo me doy cuenta que soy súper rabioso, bueno, empezar a observar esa rabia, cómo se gatilla, cómo funciona, etcétera. Y de alguna forma, al mirar esa rabia que tengo, ya puedo tomar un poquito más de distancia de ella. Y eso es un trabajo práctico, por ejemplo. Ya voy a empezar y entonces a medida que vas avanzando en ese trabajo, ya se te va a hacer más fácil trabajar esos aspectos. Y así puedes ir observándote otros aspectos y vas actuando con mayor conciencia, esa es la palabra, con mayor neutralidad, sin entrar, sin cargarse tanto porque una persona te cayó bien o te cayó mal, y tomar todo de otra forma, por ejemplo, el trabajo, eh, cómo trabajamos, eh, todo, la salud, cómo funcionamos, cómo funciona el mundo, cómo funciona la política, cómo funciona la finanza. O sea, nos tenemos que transformar en unos observadores también de las distintas áreas de este mundo y darse cuenta las contradicciones que hay eh, y que esto no puede ser lo único. O sea, es cosa de ver las guerras solamente, cómo nos matamos entre unos y otros. Eso no puede ser normal, no puede ser parte de la evolución. ¿Y Entonces, por qué sucede? ¿Qué crees vos, Edgardo? ¿Por qué sucede? bueno, porque el sistema nos hace vivir en una dualidad y esa dualidad hace que siempre exista el amigo, enemigo, el blanco y el negro. No hay Claro. neutralidad, hay identificación. Y eso, claro, por la educación entra ahí las ideologías políticas, las ideologías religiosas. O sea, si uno toma partido de una ideología, pierde
ya no estás despierto, ahí estás hipnotizado, estás funcionando como sonámbulo a través de esa ideología. Eh, porque la vida, si somos seres espirituales, tenemos que estar más allá de una ideología. La ideología no hay un mejor Dios, no hay un Dios distinto, no hay 5 dioses y uno es el malo y el otro el bueno. ¿Entiendes? Entonces, la dualidad es una de las principales características de este sistema que ha estado implantado. Y nosotros los seres humanos nos compramos esa dualidad y siempre estamos en eso, en lo doble. No, tú eres de izquierda, yo soy de derecha, y empezamos a pelear. Y ahí, claro, ahí se producen los antagonismos, las guerras, y ahí ya, bueno, ya vienen otros problemas que tienen que ver con el sistema económico, cómo funciona el sistema, que las guerras están manipuladas también. Entonces vienen esas industrias que en fondo se aprovechan, ¿no? Sí. Y ahí empieza a espiral cómo funciona este sistema. Entonces, igual vivimos tiempos complejos, pero lo bueno es que hay muchas personas que ya se están dando cuenta de esto que estamos conversando, de que hay que vivir de otra forma. Entonces, esa es la espiritualidad práctica, que empezar en cada uno de los detalles, de la forma de relacionarnos, de la forma como conversamos, de la forma en nuestros aspectos limitantes, empezar a trabajarlo, no engancharse y ser más neutro, darse cuenta que a medida que desarrollamos conciencia, además se vive mucho más feliz. Yo creo que eso tú lo has vivido también, lo vives con mucho más paz, con más armonía. Entonces, es un trabajo, la espiritualidad práctica requiere un trabajo diario. Por ejemplo, una cosa muy importante que la planteaba Gurdjieff, que es un filósofo ruso del año 1000, a ver, estoy mal, del año 1900, que él planteaba, por ejemplo, el concepto del superesfuerzo y del desarrollo de la voluntad. Que en fondo, ¿por qué? Porque nosotros, tal como tú planteabas del nacimiento, nosotros hay unas leyes en esta vida, que uno es la ley de la entropía o de la inercia, que siempre tendemos, desde que empezamos a vivir, tendemos hacia la inercia, tendemos hacia la muerte. Entonces, el desarrollo espiritual hay que trabajar ese aspecto, que se llama negantropía, o se llama, Gurdjieff lo llamaba el cuarto camino, o el desarrollo de la voluntad. Otro filósofo grande que fue mi mentor, Darío Salas, también hablaba muy parecido respecto a que uno es fundamental desarrollar una voluntad propia, que actúe como intermediario entre nuestros cuerpos físico, mental, emocional, instintivo y la conciencia, porque no se puede llegar directo, tiene que haber otro ente que es esta voluntad que ayude, digamos, a despertar. Entonces, eso es un trabajo también, el desarrollo de la voluntad que requiere trabajo diario. Es un trabajo diario en todas las áreas. Si yo me doy cuenta de que estoy contestando mal o que estoy siendo muy narciso, bueno, tengo que enfrentarme a mí mismo en esos aspectos y empezar a trabajarlo. Y así cada una de las cosas. Trabajar para ir limpiando, quitando viejos patrones, mandatos, todo lo que recibimos. Qué barbaridad, qué gran trabajo, ¿no? Que tenemos de quitar los velos que se nos fueron poniendo. Y algunos los hemos puesto nosotros también, ¿no? Con el caminar de esta vida. Y el quitarlos yo creo que es un trabajo propio, es un trabajo personal. Porque viste que siempre pretendemos, Edgardo, que venga alguien a que nos saque el velo. Por supuesto. Y ahí Toda está el error. sí, sí, tienes toda la razón. Es que no, es que, bueno, ahí tuviste ahí en el callo y justo, en el sentido de que el trabajo tiene que ser desde adentro hacia afuera, no desde afuera Claro. hacia adentro. Y ahí hay un gran error en general de muchas personas que empiezan a buscar muchas cosas afuera, que se va a través de una terapia, a través de Sí, mucha información, pero si no parten de su mundo interno, es muy difícil, es llenarse de mucha información nomás. Eh, pero no hay avance, porque, mira,
la espiritualidad práctica tiene que ver con la experimentación, con experimentar. O sea, si una persona que ha vivido el hambre, por ejemplo, esa persona experimentó el hambre y sí comprende lo que es el hambre. Claro. Si yo no he vivido el hambre, te la puedo explicar teóricamente, pero no, no el sentir de eso, porque no lo he vivido. Y así pasa con las experiencias. Uno tiene que experimentar en la vida, en las distintas áreas, para llegar a una comprensión más profunda. La comprensión tiene que ver con el sentir y con el hacer, eh, y, y con el entender, obviamente, pero tienen que ir todos juntos. Pero con el hacer es fundamental. Si no hacemos lo que debemos hacer en términos de para poder generar una transformación en uno mismo, no pasa nada, no pasa nada, es muy teórico, especialmente hoy día donde hay multiplicidad de información. O sea, hoy día Sí. Hay uno se mucha, puede marear. hay mucha, Edgardo, coincidís en esto, hay mucha también desinformación, hay mucha confusión y creo que también, bueno, hasta si no decís lo que yo te estoy diciendo, me peleo, o sea, hay también un poco de no empatía y desamor, aunque todos estamos entrando en esto de por lo menos saber que hay un espíritu o que somos un espíritu, ya es un montón. Ahora bien, esto nos lleva a confundirnos, porque a mí me encanta cuando dice Daniel Terminades, que quiero mucho, dice, el saber ocupa lugar. ¿Te acordás que antes se decía el saber no ocupa lugar? Yo coincido en esto, que en la espiritualidad el saber ocupa lugar, porque tenemos tantas cosas que tenemos que ir buscando lo que nos sirve. Entonces, yo creo que la espiritualidad, por eso también me gusta que sea más práctica, porque no tenemos que saber tanto. No hay que saber tanto exactamente. Sí, de hecho, por ejemplo, en el trabajo de limpieza, un poco lo que tú hablabas, Sí, las personas cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es tu aspecto defectuoso que hoy día te está complicando la vida? Y se claro, complican con la vida y empiezan a buscar distintas cosas. Y no, hay que irse a uno. Un aspecto, profundizar en uno, bueno, ¿cuál es el aspecto que hoy día más te está limitando para poder desarrollarse y desarrollarte y ser mejor persona? Y ese aspecto, profundizarlo. ¿Por qué? Porque un aspecto transformado implica una transformación global en uno mismo. Eso es física cuántica. Entonces, hay que ir haciendo los cambios uno por uno, focalizado. Y por otro lado, también hay leyes, no sé si has escuchado el Kybalión, las leyes herméticas, que son leyes las cuales tú las puedes aplicar en el día a día y las puedes ir comprobando. Entonces vas a ver que sí funciona. Por ejemplo, el tema todo vibra, todo es vibración. Eh, bueno, es cosa que nosotros observemos en qué frecuencia vibratoria andamos y eso es lo que estamos recogiendo. Con ese tipo de personas nos conectamos, así nos está yendo quizás en términos de dinero, en términos de trabajo, etcétera. Entonces, observar cuál es nuestra frecuencia de vibración. Por ejemplo, otra ley que, bueno, es fundamental, la ley todo es mente. ¿Qué significa eso? Que somos seres creadores. Entonces, empezar a observar, a ver, ¿qué estoy creando yo mentalmente? claro. ¿En qué estoy pensando permanentemente? ¿Cómo ocupo esa gran talento, don que tenemos los seres humanos? Y nos damos cuenta que solamente estamos en las cosas negativas, preocupados, ansiosos por el futuro, o preocupados del pasado, de lo que pasó, cómo lo arreglo, etcétera. Entonces, ahí tú puedes, la vida se hace muy entretenida cuando la empiezas a aplicar, porque Claro, tú vas viendo resultados. Eh, entonces, la ley de causa y efecto, por ejemplo, que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, y por lo tanto no existe nada casual. Si tú empiezas a profundizar en esto y dices, pucha, no existe nada casual, eh, entonces empiezas a darle como sentido a todo lo que te está pasando y le buscas. Y no le echas la culpa a claro, otros o a la mala suerte o a la buena suerte, etcétera. Entonces no existe la casualidad, entonces ahí tú empiezas con la co-creación, puedes ir haciéndote tu propia vida.
con la co-creación y viendo cuáles son tus causas y tus efectos. Entonces tú puedes ir generando efectos, eh, efectos positivos, constructivos en tu vida de acuerdo a las causas que estás provocando. Entonces, si en un momento... Pero, Dime. pero viste, Edgardo, o sea, es tan importante ir a nuestras profundidades y, como decís vos, ir para adentro y conocer nuestros defectos, que es lo que más cuesta. Porque generalmente decimos, yo soy un ser de luz, yo soy buena, yo soy generosa, siempre estoy para el que necesita, yo no me meto con nadie, por eso no traigo problemas. Como que vemos las cosas buenas, entre comillas, y no estamos viendo, por ejemplo, si uno puede ser envidioso, es celoso, si es resentido, como que vamos tapando esas cosas. Y el descubrir la negatividad que tenemos, creo que es muy importante también para descubrir ese espíritu tan hermoso que tenemos adentro. Por supuesto, y aún más, digamos, lo que conversamos antes. Por ejemplo, si tú, un defecto que tú lo trabajas bien, ese defecto se transforma en una tremenda energía positiva, porque tiene mucha fuerza, porque lo transmutaste. Entonces, esa es la importancia de trabajar los aspectos oscuros, defectuosos. Tampoco no hay que tenerle problema, no hay que tenerle miedo tampoco, No. porque Yo creo que hay todos lo tenemos. vergüenza, además de miedo, Edgardo, hay vergüenza de ver esa oscuridad que tenemos. Hay vergüenza, me parece. Sí, puede ser. Es que somos, claro, somos muy preocupados de la imagen también. Entonces, Claro, siempre nos queremos ver, mostrar perfectos. eh, entonces, con todo este tema de las redes, también todo lo que está pasando hoy día en redes sociales, todos vendemos mucha imagen. Eh, entonces, somos muy sensibles al que dirán. Somos muy sensibles a la importancia personal. Entonces, eso es pura imagen, que eso es otro gran tema que tiene que ver también con la espiritualidad práctica. Es decir, a ver, ¿cómo estoy funcionando? ¿Estoy funcionando desde mi esencia, desde mi realidad? ¿O estoy funcionando desde el ego, desde la imagen, desde algo que quiero mostrar para sentirme importante? Y eso nos pasa a todos estamos viviendo por las redes, ahí son entre comillas fundamentales con quiero más likes, quiero esto, quiero lo otro. Y eso, claro, te va dando como, no sé, te va inflando. claro. Pero el problema es que esa inflación es absolutamente falsa. Entonces, imagínate llegar a los últimos días de nuestra vida y darnos cuenta que nuestra vida ha sido solamente de imágenes nomás, de cosas que no han tenido mucho sentido. Yo me imagino que debe ser terrible llegar a ese momento y darse cuenta que en fondo no has aprovechado bien esta experiencia de vida para seguir creciendo, sino solamente inflaste una imagen que es un globo nomás, que con una agujita, ¡pum!, se De pie. revienta y ya no quedó nada. Entonces, tal como tú dices, por eso que es un trabajo, por un lado complejo, pero por otro lado muy rico, muy beneficioso, porque te va cambiando la visión de la vida, te va relacionando mucho mejor y al final tú te vas sintiendo mucho mejor contigo mismo porque estás actuando más desde lo real. Pero para eso, claro, hay que ser sincero con uno mismo, hay que ser más honesto con uno mismo. Si uno está mintiendo, bueno, verse que está mintiendo, ay, ¿por qué le mentiste a esa otra persona para quedar bien? Por esto, por lo otro. Las discusiones, las relaciones de pareja, observarlas también. eh, Todo, porque tiene un sentido. Imagínate a los padres hoy día con todo lo que está pasando, la importancia de tener buenas relaciones, Sí, con ejemplo de los hijos. Entonces, lo que también hablamos como al inicio, ahí partimos hasta desde las relaciones sexuales. Es decir, si tienes relaciones sexuales más en conciencia, sabiendo que de alguna otra forma estás creando, entonces de alguna forma estás, ¡pum!, conectando con un ser, con un alma mucho más despierta. Entonces, esa almita que va a llegar, y ya va a llegar con más chispa, con la chispa divina más encendida, y después con la educación y todo. Entonces también hay una gran responsabilidad y labor de los padres en términos con sus más chiquititos y, y,
Y ser más claro y ser consecuentes también, porque hay muchos padres que son muy inconsecuentes, que le exigen a sus hijos determinadas cosas y ellos no lo hacen. Y también Entonces, por sus propias frustraciones, hacer lo que yo no pude hacer. claro, exacto, claro, lo tratan de ir guiando de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, hay tantas cosas que se pueden ir haciendo para ser mejor ser humano, para estar más consciente, para estar más despierto, pero requiere un trabajo, requiere tener una libretita quizás e ir observándose diariamente, ir viendo qué te ha pasado en el día, también por dónde pierdes energía, porque por ejemplo, el despertar y la conciencia tiene que ver mucho con la energía. Bueno, todo es energía, lo que hablábamos antes de vibración, todo es energía. Entonces, si nosotros eh, tenemos poca energía, no vamos a tener voluntad, se nos va a hacer mucho más difícil el día a día y vamos a llegar en la noche agotados, quizás para pegarse en la televisión, comer algo y chao, y dormir, y de nuevo el otro día, Claro. y así esperar el fin de semana. ¿Para qué? Quizás para descansar un poco, para tomar, para salir con lo social, pero y ya llega el domingo y estar sufriendo porque viene el lunes. No se puede vivir así, ¿no es cierto? Sí, 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 no, es tremendo, sí, es un Es claro, descontento permanente, o sea, es pesado, hasta pesado suena todo es eso. triste, claro, y por eso mismo que también hay tanta frustración, hay tanta Sí, rabia, tanta depresión. Las sí, depresiones vienen principalmente por los vacíos existenciales, porque no estamos conectados a lo que somos esencialmente, estamos siempre afuera. Entonces, uno, todos lo sabemos internamente que cuando sí que estamos vacíos, sí que estamos deprimidos. Entonces, la persona que está media deprimida debería también empezar a cuestionarse, a ver qué pasa con mi vida, qué cosas estoy haciendo por mí, qué cosas estoy haciendo por los otros. Eh, ¿Estoy entregando algo, estoy dando algo o estoy solamente sobreviviendo? Mucha gente sobrevive nomás, es decir, para tener la plata. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene temas económicos, tiene problemas, todo, pero en el tema de conciencia uno ve gente muy sencilla y muy humilde que también tiene conciencia. Es decir, no solamente tiene que ver con eso. Ahora, por supuesto que uno tiene que tener una mínima base material para poder vivir, pero ahí hay otro gran tema también que tiene que ver con el tema de lo que significa la abundancia y lo que significa el poder querer tener cosas y cómo poder lograrlo. Ahí también hay un gran tema y que es parte del sistema, también, cómo nos mete el tema del dinero, la competencia. Los chicos desde chicos ya son competitivos entre unos y otros, entonces vienen las envidias, eh, claro. y ahí vienen otros defectos que son productos del mismo sistema que uno los va adquiriendo. Eh, pero mira, es un trabajo bello, es un trabajo muy bonito y más hoy día con lo que está sucediendo. Sí. Pero requiere tomar decisiones. Quiero cambiar mi vida, eso es lo primero. Esto Sí, te iba a preguntar, sí, sí. ¿cuál es el primer punto? Porque viste que de repente, bueno, quiero que sea práctico esto de vivir mi espiritualidad. Entonces, viste que empiezan a anotarse en yoga o a anotarse a hacer meditaciones y de repente no sienten nada y dicen, no, esto no es. ¿Dónde crees que tienen que ir primero? Adentro, obviamente, diría yo, pero Claro, aunque sean ciegas, pero ir adentro. tiene que ir adentro, primero a hacerse las preguntas básicas, yo creo, a ver, ¿qué me está pasando en la vida? ¿Estoy contento con lo que hago con mi vida? ¿Estoy contento con mi trabajo? ¿Estoy contento en mis relaciones, en mi matrimonio? ¿Soy buen padre? Eh, ¿por qué siento amargura? ¿Me relaciono bien? Empezarse a hacer las preguntas de cuestionamiento a sí mismo. Eh, de ahí, bueno, sí, ¿quiero cambiar? Sí, perfecto. Por un lado están las cosas externas que sirven, por supuesto, las técnicas, es decir, un yoga, meditación, por ejemplo, la meditación es súper Claro. súper buena, pero hay otra palabra que yo la ocupo mucho porque la he vivido, que es la constancia, la perseverancia.
Es decir, esto no se puede pretender que de un día a otro así se cambie el mundo así para uno total. Es paso a paso, pero puede hacer esas técnicas, pero junto con eso yo diría partan con una autoobservación. Empiecen a observarse a sí mismos, desde lo más básico, lo que hablamos antes, el pensamiento, por ejemplo. A ver, ¿qué está pasando con mis pensamientos? Y empezar de repente a anotarlo. Yo he anotado los pensamientos y ahí uno se da cuenta que son pensamientos repetitivos. A veces está con el tema material y está todo el día dándole vuelta, que porque esto, lo otro, eso no. Otros con ciertos rollos emocionales, etcétera, pero son reiterativos. Entonces, empezar a darse cuenta sobre eso. Y eso lo junta con meditación, por ejemplo, funciona súper bien porque la meditación te va a ir calmando un poquito. Ese Claro, loro, claro. claro, ese loro que uno tiene, lo vas a ir lentificando con la meditación. Lo vas a ir parando esa lengua ahí, de a poquito. Por lo menos te va a ir relajando, vas a tener un poquito más de paz interior, más de paz mental. Entonces, empezar a autoobservarse y después, por ejemplo, ver cuál es su aspecto hoy día que más le molesta, que cree que más le topa, que más lo limita. También yo he dado el ejemplo un par de veces, en mi caso, entre otras cosas, pero al principio una de las cosas que más me molestaba a mí era mi timidez, la timidez, porque me limitaba en todo, me limitaba en Claro. relaciones, no me atrevía a hablar con ciertas personas, eh, en el trabajo también era como tímido, tenía una baja autoestima. Entonces me empecé a dar cuenta que eso no me estaba haciendo bien y que me estaba limitando mucho en mis capacidades y en mi desarrollo. Entonces, bueno, en mi caso me metí a una escuela de teatro eh, por desafío, digamos. Dije, bueno, el teatro me va a obligar de alguna forma a expresarme, a abrir las emociones, eh, eh, a moverme, a relacionarme con otros. Es decir, me obligué a trabajar ese aspecto con algo. Entonces, por ejemplo, no sé, si una persona ve que es muy floja, que la flojera, que le cuesta levantarse, y eso mismo lo está limitando quizás en conseguir buenos trabajos, etcétera. Bueno, empieza no sé, a levantarte una vez a la semana más temprano de lo que necesitas, anda anotándolo y sales a caminar por último. Y después ya hazlo 2 veces a la semana y camina un poco más. Después puedes empezar a trotar un poco o haz algún tipo de deporte. Pero empieza a movilizar tu cuerpo, empieza a movilizarte físicamente. Y eso va produciendo el cambio, va produciendo el cambio. Eh, y así, tantos, qué sé yo, una persona que se ve que se siente que no da, que es como egoísta. Eh, bueno, uno le podría decir, bueno, trabaja la generosidad, o sea, lo contrario, pero en forma voluntaria. Trata de ser súper generoso, aunque sea de mentira, pero sé generoso, sé amable con las personas. Y empieza a dar algo más de ti, como ejercicio diario, por ejemplo. Entonces ya tiene una cierta conciencia de ese aspecto y bueno, que se pone el propósito de todos los días, de a lo menos un par de veces, tener acciones generosas, que puede ser hasta de, no sé, la persona que le está cuidando el auto, que sea generoso, puede ser hasta con dinero, pero principalmente con actitud, con preocuparse de esa persona, decirle hola, ¿cómo está? Eh, y así, con la soberbia, por ejemplo. Claro. O también, Edgardo, ¿viste? Esas personas que miran solamente su ombligo, su cuadrado. Es, A mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, a mí, a mí, a mí, a mí. Yo siempre digo, el día que levanten la vista y observen un poquito más de su ombligo, de sus pies, creo que ahí se empiezan a encontrar con que hay otros que también necesitan de nosotros. Esto me vino porque el año pasado fue un año donde me puse muy profundamente a mirar, a corregir cosas, mandatos o ver mis propias oscuridades, porque uno llega un momento como dice, creo que estoy bien ya, y se queda en la comodidad, ¿no? Cuando dijiste teatro, yo soy profesora de teatro y yo sé que el teatro ayuda tanto
tanto, tanto, que es maravilloso. Sí, Y, y yo siempre recomiendo, ¿viste? Quien tiene algún tema, vaya a teatro, vaya para poder manifestar y sacar un montón de cosas. Y volviendo a esto de que cuando me fui a las profundidades, yo tengo un hermano un poco difícil, donde mira todo solamente su cuadrado. Y hoy se me ocurrió decirle, porque también tenés que buscar la forma, que eso también es para uno, porque si no miramos todo lo que el otro hace mal, mirar en uno, ¿cómo le hablo a una persona así? Y hoy dije, a ver, le voy a hablar de una manera amorosa, y le dije, ¿por qué no combinamos para ir a comer, aunque sea una vez por semana o cada 15 días, con mamá? Los dos y ella, los tres solos. Él no tiene mucha amorosidad con mi mamá y es difícil. Me dijo, lo voy a pensar. Entonces yo solamente le dije, tomémoslo como para darle gracias a la vida nada más, porque la madre es la vida, solamente para eso, sin juzgar, sentarnos y poner un poquito de nuestro tiempo. Salir de nuestra zona de confort, me quedo en la crítica, ¿no? Yo claro. creo que esos son todas cosas que se nos van manifestando como para aprender cómo hablar con una persona así, proponerle algo y no enojarnos si la respuesta iba a ser diferente. Sí, está súper, súper. Y yo creo que hay que mostrar las cosas también en términos positivos, tal como dices. Por ejemplo, hoy día cuando se habla de la nueva humanidad y se habla de los nuevos trabajos, siempre está relacionado con el dar. Eh, Claro, con el dar. Es decir, si uno trabaja en algo donde en ese trabajo tú estás entregando algo de lo bueno que tú tienes hacia la humanidad, o sea, estás sirviendo. Si tú a una persona le das algo, le estás sirviendo, tú vas a recibir. Entonces, si tú a una persona que quizás es muy narcisa, pero tal como tú dices, en forma indirecta, uno va hablando de estas que es un buen negocio, entre comillas, ¿sí? El dar, claro, negociar, porque, claro, porque va a recibir lo mismo, quizás mucho más. Entonces uno se empieza a dar cuenta que el dar es bueno, además que uno se empieza a sentir mejor. Entonces tiene que ver, claro, con lo que tú dices, empezar a ver cuál es tu talento, son tus dones, por dónde tú puedes entregar, por dónde puedes dar. ¿Le estás dando algo? ¿Estás haciendo algún servicio? ¿Le estás entregando algo al mundo? ¿O estás haciendo todo para tu propio egocentrismo nomás, para ganar más plata nomás, para mostrarte que eres un millonario? Entonces, ahí uno también, pues ahí uno se empieza a cuestionar, chuta, en realidad yo estaba todo el tiempo solamente corriendo para ganar más plata. claro. Entonces, puedo preguntar, bueno, ¿y tú has visto a los millonarios? ¿Los millonarios son felices acaso? Siguen que si quieren ganar más plata, pero más Sí, plata y más plata, más no se poder, relajan, no se relajan. ¿no? Entonces, entonces uno tratar de demostrar que no, que la vida no es solamente eso. La vida es, o sea, si nosotros somos seres que venimos con una chispa divina, cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, y esos dones y talentos son para usarlos, no son para dejarlos ahí guardados, y no son solamente para engordar materialmente y físicamente, porque no vale eso, sino están entregados para poder realizarlo y hacer un aporte a la humanidad. Entonces, eh, no son cosas tan complejas, las personas las logran comprender. Por eso que también en una espiritualidad práctica uno tiene que irse a lo simple, no a lo complejo, no a esas palabras eh, teóricas así grandes, sino a lo simple, a lo simple. Por eso muchas personas yo les digo, lean el Kybalión también, Sí, porque ya aplíquenlo. Por ejemplo, la correspondencia. Todo se corresponde. Entonces tiene que ver con la espiritualidad. ¿Respecto a qué cosa? Si que uno quiere conocer a Dios, entre comillas, conócete a ti mismo. Porque sí, dentro está claro. bien. No partas desde afuera hacia adentro, sino empieza tú a conocerte. Y ahí te vas a conectar con la divinidad. Eso es correspondencia, es una ley. Exacto. Y si vemos, y volvemos a esto, y si vemos, descubrimos errores, digamos, bueno, y decimos, no me gusta esta parte, bueno, ahí está el trabajo de empezar a corregir o a Lógico, remendar. pero si siempre estamos, o sea, somos seres imperfectos. Nadie es Claro, perfecto, pero no,
hay que intentar de no esconderse, como tú decías, y mostrar una máscara bonita de uno, porque eso no sirve. A la larga eso trae mucha desazón, depresión, etcétera, porque uno en el fondo sabe que está engañando, que está mintiendo en la vida, está mostrando algo que no es. Pero si uno se abre eh, en lo emocional, por ejemplo, si uno está sufriendo, bueno, habla con un amigo y muéstrate y ponte a llorar, cuenta lo que está sucediendo, no te aguantes tanto. Porque además hay otro tema que también no es de este programa de ahora, pero que es el tema de los impactos emocionales, cómo nos afectan en nuestra salud. Entonces, si no los sacamos, no los conversamos, esos impactos implican problemas de salud en algún momento. Es una semilla, en definitiva es una Lógico, semilla. En algún lógico, momento va a dar su fruto, su raíz. exactamente. Entonces, está todo relacionado. Por ejemplo, la persona que vive solamente de imagen y corriendo todo el día vive estresado. Y el estrés va generando enfermedades, porque Sí. nunca está, siempre uno está ansioso de lo que, y siempre apurado, siempre atrasado. Y en un estado de desconformismo total en la vida, desconformismo, así duerma, así, por ejemplo, si estás cansado, querés ir a dormir, pero te acostaste y necesitas levantarte, ¿cómo voy a estar durmiendo? Si me levanto, no, porque no descansé, y si me voy de vacaciones, uy, quiero volver, y si vuelvo, porque no disfruté las vacaciones. O sea, un desconformismo tremendo que eso termina enfermando. Claro, y ahí hay otro paradigma, que muchas personas dicen, no, yo no tengo tiempo para lo espiritual. Eh, Oh, es una falacia eso, porque lo espiritual es todo, es exacto. la vida misma. Entonces, no es que haya que tener tiempo, no es una asignatura adicional en la vida. La entonces, por eso que es una espiritualidad práctica en todo. Entonces, no necesitas tiempo adicional para la espiritualidad. Necesitas cambiar tu forma. Necesitas observar más, necesitas observarte. Y eso va produciendo, y eso es desarrollo espiritual, eso es desarrollo de conciencia. No necesita grandes cosas tampoco, necesita pequeñas cosas. Por ejemplo, sale a caminar, pero camina con más conciencia, camina más lento. Y ese caminar anda tomando conciencia de un paso, el otro, uno, el otro, y hace un caminar consciente. Hazlo 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Eso te va a traer paz, te va a traer una transformación, porque te va a cambiar el ritmo, que es otra ley. Es decir, si uno siempre camina de la misma forma, como funcionamos como sonámbulos, siempre caminamos con el mismo ritmo. Pero si empieza a cambiar ese ritmo y caminar distinto, inmediatamente se te produce un cambio. Mira, vos decís, yo digo, bueno, ahora me copé con la bicicleta, que siempre lo digo, ¿no? Yo siempre hacía el mismo recorrido, dije, no, voy a cambiar el recorrido. Y empecé a cambiar el recorrido, empecé a cambiar, o sea, ¿para qué? Para que modificar cosas, para no hacer siempre lo mismo también. Eso Exacto. ayuda. De todas maneras. Acá dice, claro, qué importante tener un amigo o persona que pueda escuchar. Hoy en día es un milagro ser arcoíris. Yo no creo que es un milagro. No, Yo creo que es una bendición. Yo creo que es algo que nosotros generamos. Por eso tenemos que cuidar lo que tenemos. Y no decir, mirá, esta se fue o este se fue con lo que yo le di. Menos mal to- que se fue. Porque yo lo estaba comprando a eso. sí, ¿No? estoy totalmente de acuerdo. Hay que trabajar la amabilidad también con las personas, Sí, verlas con más luz. Entonces, con eso aparece la amistad o eh, l- aparece ricas relaciones, una buena conversación. Entonces, sí. depende de uno, tal como tú dices, ¿no? O sea, no hay que ser tan exigente y como que buscar la perfección y también querer a las personas por lo que son nomás. Si uno cuando está Por lo que también son. claro, cuando uno está en un camino espiritual hay que dejar un poco los juicios de lado, eh, ser más tolerante. Por ejemplo, la tolerancia hay que trabajarla. Total. Esa tolerancia que uno tiene, yo me he dado cuenta muchas veces, esa tolerancia como invisible que uno tiene, que mientras la otra persona está hablando, uno ya,
no sabe nada, que está hablando tonteras, qué sé yo. Ojo con las intolerancias, con el juicio, tratar de ser más amable, ser más cordial. Y con eso uno mismo va cambiando, porque volvemos a las mismas leyes. Si uno empieza a vibrar en eso, va recibiendo en eso. Si uno es más cordial, es más afectuoso, va a recibir afectuosidad, va a recibir cordialidad. Entonces, no esperar que parta del otro. Si uno de repente le cae una persona, tú la sientes antipática, tírale vibraciones de simpatía. La mayoría de las veces empieza a cambiar la vibración. Funciona, sí, 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 porque si alguien no me cae bien porque contesta mal, yo pongo este ejemplo, si alguien contesta mal y yo me engancho y empiezo a tratar mal a la persona que contestó mal, es el choque donde es esa cosa, esa vibración negativa. Si uno va cambiando, el otro va bajando. Eso lo comprobé con, 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 Claro, en la vida misma, en la vida misma. claro. Y eso es así, es cosa de comprobarlo. Por eso que es muy entretenido esto, el trabajo de desarrollo de conciencia es muy entretenido si uno lo Total. toma en serio, pero no es un serio que tiene que ser grave, sino en serio en términos del compromiso, de la responsabilidad, de querer Claro, estar, ser mejor persona, de totalmente. querer vivir mejor. Entonces, y el día a día uno puede tener ciertas acciones y cierta observación y en la noche, de nuevo, escribir, quizás hacer como un resumen del día, a ver qué tal, qué hice de distinto, tal como dices tú, qué cosa me salió, porque hay otro problema que lo que partimos al inicio, que tiene que ver con el sonambulismo, tiene que ver con el que no nos recordamos a nosotros mismos. ¿Qué Claro. significa eso? Que tú en el día uno puede pasar las 24 horas, pero en ningún momento te recordaste a ti misma. ¿Qué significa eso? Que no te recordaste cuando comiste, cuando estabas hablando, no te recordabas a ti misma, cuando ¿Y no tuviste... viste qué pasa? ¿Con quién hablé hoy? ¿Qué comí hoy? ¿A dónde Exactamente, fui hoy? justamente. Uno anda a control remoto. Y eso es andar como hipnotizado, en sonámbulo. Eh, Total, entonces hay que empezar a trabajar el recordarse. Por ejemplo, de recordarse. si estás comiendo, recordarse que estás comiendo. Si estás en el baño, recordar que estás en el baño. En el baño, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas espirituales, entre comillas. Si te estás duchando, puedes sentir que te estás limpiando. Claro, Con esa que está cayendo y todo, que te estás limpiando internamente también. Entonces ese es un trabajo que lo puedes hacer en la ducha. totalmente. Cuando te estás alimentando, también sentir que te estás alimentando a tu cuerpo y que lo estás haciendo fuerte, etcétera. Entonces, todo se puede transformar en algo constructivo para la vida de uno. Y eso es la espiritualidad práctica, es decir, la experiencia diaria en todo, en las relaciones. Si una persona llega de repente, pum, muy enojada o te dice algo fuerte, ahí recordarse y no enganchar, por Claro, ejemplo. total, Y, total. y- La y- verdad que qué lindo charlar con vos, Edgardo. Vamos a hacer otro, no vamos a dejar pasar años. Este año vamos a volver porque estoy reencontrándome y algunas personas las conocí ahora en este poquito tiempo, pero recordarnos para poder seguir charlando, porque es lindo cuando uno habla el mismo idioma. Y esto no quiere decir que somos distintos, sino que uno empieza a vibrar y hay que alimentar esa vibración para que se expanda. Eso es, po. Tiene que aumentar la resonancia entre muchas personas. Por eso que es importante lo que tú estás haciendo, porque hoy día es fundamental que cada vez más personas estén abriendo los ojos y estén conectando a una nueva humanidad que está emergiendo, pero por otro lado, esta vieja humanidad se va a resistir con mucha fuerza todavía. Entonces hay que estar ahí bien enterito. Firme, totalmente. Sí, Y otra de las cosas que me gustaría, viste, cuando vos decís, saber qué hice, cómo fue, qué comí, también yo agregaría cómo puedo superar esto. O sea, cómo mañana puedo superarlo en algunas cosas. Eh, por ejemplo, si no comí bien, decir, bueno, mañana voy a comer más saludable. Si me llevé mal con alguien, bueno, mañana voy a tratar de ser un poco más empática o de no entrar en la discusión, qué sé yo, esas cosas, de todas ¿no? maneras, Una bueno, programación para el otro día. sí, de hecho,
siempre los grandes sabios siempre plantean que uno tiene que plantearse desafíos permanentes. Y esos desafíos son como tú estás planteando. O sea, un guerrero no significa que tiene que estar peleando, sino en el día a día desafiándose en ciertos aspectos que te están limitando. Total. Como lo mismo que tú decías. Entonces, son pequeñitos desafíos que te hacen despertar, que te hacen abrir los ojos, que te hacen salir de la mecanicidad. Y se Es hace, así. gracias, muy entretenida la vida así, ¿eh? Total, total. Gracias, Edgardo. Un placer. Te voy a poner como colaborador si querés llevarte, obviamente, este encuentro. Me gustó mucho charlar con vos. Y bueno, y sigamos aprendiendo Muchas, y compartiendo. muchas gracias a ti, cariño, a todas las personas y mucho éxito en sus trabajos internos de cada uno. Gracias. Bendiciones para vos y para todos. Gracias. Chao, chao.